Shabbat Shalom, amados hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Mesías Salvador Yeshua. Qué bendición la que el Padre Eterno nos da al poder estar en un estudio bíblico en Shabbat más, porque Él es el que nos da la oportunidad de poder estar profundizando en las Sagradas Escrituras. Y por eso les doy la bienvenida a todos ustedes, a cada persona y a cada familia que aprovecha este tiempo de Shabbat para poder profundizar en la palabra, para poder interesarse en esto que para nosotros es tan importante, que es la palabra del eterno Dios. Y vamos a continuar, amados hermanos, nuestro estudio que estamos trazando de acuerdo a lo que hemos visto, pues conforme a lo que el apóstol Pablo habla en sus cartas. En este caso estamos viendo la carta a los Efesios, no olvidemos esto. Y el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios del varón perfecto. Y eso es lo que hemos venido estudiando. ¿Qué significa llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Qué es el varón perfecto? Y bueno, acerca de esto ya hemos venido estudiando bastante y durante estos últimos días de Shabbat estamos haciendo ya una síntesis, estamos llegando ya a una conclusión de qué es el varón perfecto. Y para esa conclusión, para esa síntesis del varón perfecto, estamos hablando de él desde el capítulo 37 del libro de los Salmos. Recuerda que estamos usando el capítulo 37 del libro de Salmos como ese gran resumen, esa gran síntesis de qué es el varón perfecto, qué significa ser el varón perfecto, ser varón perfecto. Entonces les voy a pedir por favor que vayamos a Salmo 37, recuerden, Salmo 37, y vamos a estar desde el versículo 22. Aunque este versículo ya lo tocamos, pero vamos a partir de allí. Versículo 22, lo tocamos en el último Shabbat que estuvimos estudiando este capítulo. Dice el Salmo capítulo 37, versículo 22. En cuanto a sus benditos, ellos heredarán la tierra, pero los malditos por él serán cortados. Por él serán cortados. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros estamos viendo un contraste. Lo que la Biblia, y esto lo vimos algo, de esto vimos algo en el último estudio que hicimos, la Biblia traza una diferencia entre los benditos y los malditos. Recordemos que los benditos son los que heredarán, es decir, los que son vistos como hijos de Dios, mientras que los malditos son los que quedan por fuera de la herencia, aquellos que serán quitados de la herencia, que no tendrán parte en la heredad. Entonces hay una gran diferencia y obviamente el varón perfecto es aquel que se va proyectando hacia convertirse en un heredero de Dios. Por eso, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, se nos habla acerca de aquel tiempo postrero que vendrá, aquel tiempo que está próximo dentro de lo que nosotros entendemos y creemos incluso que está próximo a cumplirse esto. En Mateo capítulo 25, el versículo 31, nosotros vamos a encontrar allí acerca del regreso del Mesías. Porque recuerden que nuestra fe está en el Mesías. De hecho, es necesario volverlo a recordar que el modelo del varón perfecto está en el Mesías. Es decir, que nosotros tenemos un modelo, un patrón con el cual nos medimos, con el cual nosotros vamos viendo qué tanto estamos creciendo. Ese patrón, ese modelo es nuestro Mesías Yeshua, la fuente de nuestra salvación. Y precisamente en el capítulo 25, versículo 31, el Señor nos dice lo siguiente: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los gentiles, todas las naciones. Recuerden que gentiles es naciones. Y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras.
Entonces aquí se está haciendo una comparación entre las ovejas y las cabras, y así como un pastor conoce perfectamente la diferencia entre una oveja y una cabra, pues el Señor mismo, Yeshua, el Hijo del Hombre, él mismo conocerá perfectamente la diferencia de quiénes son sus benditos, de quiénes son sus hijos, a aquellos que no son sus hijos, aquellos que no son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios y quiénes serán y quiénes no serán hijos de Dios? El problema es que la mayoría de las personas está convencida de ser hija de Dios. La mayoría de los individuos piensan ser hijos de Dios. De hecho, hay coloquialmente un dicho: todos somos hijos de Dios, sin entender que eso es un mito, eso no es real. Según la Biblia, no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque llega a ser hijo de Dios aquel que toma una decisión de hacerse hijo de Dios. ¿Y cómo se hace hijo de Dios? Pues siguiendo los parámetros, siguiendo lo establecido por el Señor, siguiendo la palabra. Aquellos que viven conforme al Espíritu, que el Espíritu nos guía a toda verdad, el Espíritu nos guía a la Torá, a la palabra de Dios. Y por eso dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderamente hijos de Dios. Recuerde que eso lo dice incluso el mismo apóstol Pablo. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son verdaderamente hijos de Dios. Y los hijos de Dios se caracterizan por la obediencia, se caracterizan porque viven conforme a la palabra. En vez de estar buscando argumentos para no cumplir la Torá, para no cumplir la palabra, más bien buscan todo lo necesario para obedecer. Hacen todo lo necesario para entrar en esa obediencia que se requiere. Así que un hijo no es un verdadero hijo de Dios, no está buscando excusas, pretextos para no hacer lo que dice la palabra de Dios, para no hacer lo que dice la Torá. Más bien siempre estará en la búsqueda de hacer la palabra, de cumplir la palabra, de vivir conforme a la palabra, de hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que Él colocará a las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces, en la antigüedad era bien visto, ¿sí?, que cuando alguien tenía el favor, sobre todo de un padre, siempre se le colocaba o al lado de su derecha y el padre extendía su diestra. De hecho, comúnmente la bendición viene bajo ese principio. Recordemos, amados hermanos, que la palabra bendición, verajá, voy a escribirles aquí, verajá, ¿sí? Viene de una raíz que es la raíz baraj. La raíz baraj, ¿sí? Berajá viene de la raíz baraj, eso es hebreo, ¿ok? De esta misma raíz viene la palabra berej. De esto yo he hablado muchas veces, he hecho siempre esta comparación. Berajá significa bendición. Baraj significa doblegarse, doblarse, ¿sí? Berajá es la bendición. Y baraj, ¿sí?, tanto berajá como berej vienen de la raíz. La raíz es baraj. Esta es la raíz, para que la tengan en cuenta. Baraj es la raíz, ¿sí? Entonces, esta raíz significa doblarse, doblegarse, ¿sí? Doblar, ¿sí? Entonces, doblarse, se dobla. Por eso, berej, ¿sí?, es rodilla en hebreo. Rodilla. ¿Por qué rodilla? Porque se dobla, ¿sí? ¿Cuál es la función de una rodilla? Doblarse, doblarse, se doblega. Entonces, la bendición viene como resultado de doblegarse. Entonces, recuerden, baraj es bendición. Berajá, perdón, bendición. ¿Sí? Bendición. Entonces, cuando nosotros nos doblegamos,
¿sí? Nos doblegamos, somos bendecidos. Y eso era lo que hacía el padre de familia en la antigüedad, ¿sí? Entonces, por lo general, el padre de familia estaba sentado, ¿sí? Y sobre un lugar que estaba un poco más alto, y su hijo, o eso también lo podía estar haciendo de pies, pero por lo general muchas veces podía estar sentado, pero como le digo, podía estar de pies. Y su hijo lo que hacía era doblegarse. Entonces el hijo se doblegaba o se doblaba o se arrodillaba delante del padre, y lo que hacía su padre era extender su mano derecha, ¿sí? Su mano derecha, y la colocaba sobre su hijo, simbolizando así que le bendecía, ¿sí? Le daba su bendición a ese hijo. Y ese reconocimiento de darle su bendición era reconocerle como aquel hijo maduro, como aquel hijo legalmente constituido para poder incluso heredar, y no solamente heredar, sino tener manejo de la herencia. Entonces, muchas veces el hijo que se doblegaba, el hijo que era bendecido, recibía esa bendición de poder administrar, de poder recibir la herencia, de poder recibir incluso una doble porción si tenía otros hermanos, ¿sí? Entonces se le daba una doble porción por encima de la de sus hermanos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y por eso el Señor dice aquí que a sus ovejas, y recuerden lo que había dicho el Señor, es que el Señor él había enseñado que mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen, es decir, las que van detrás de la voz, las que obedecen la voz, las que hacen caso a la voz del Señor. Entonces, nosotros debemos entender que eso es lo que simbolizan las ovejas. A diferencia de las cabras que son vistas acá en este ejemplo, obviamente todo esto es simbólico, no vamos a ahora a pensar pues que entonces las ovejas y las cabras, entonces las ovejas son las buenas, las cabras son las malas. Estos son ejemplos sencillamente. Entonces las cabras pues son más inquietas, más resabiadas, son más difíciles de controlar. Entonces, por eso el Señor le dice de esa manera, ¿no? A las ovejas las pondrá a su derecha y a las cabras a su izquierda. Quienes quedaban a la izquierda no tenían derecho a la bendición. Entonces, al no tener derecho a la bendición era porque no se doblegaban, no se postraban delante del padre de familia, en este caso. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Por eso, sentado él en su trono de gloria, mire, desde su trono de gloria. Vengan benditos de mi Padre, los benditos del Padre Celestial, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es decir, el reino de Dios está preparado, ¿sí? Desde siempre. Esa expresión desde la fundación del mundo no es que el reino venga a existir a partir de allí, sino que desde ese momento el reino fue preparado para los herederos, ¿sí? Para que recibiera herencia. Por eso el Señor mismo dice que Él fue a preparar lugar. Y una cosa es preparar el lugar y otra cosa es hacerlo. El reino de los cielos siempre ha estado. Solo que está siendo preparado. ¿Para qué? Para aquellos que van a ser los herederos del reino de Dios. Entonces, ¿quiénes van a ser los herederos del reino de Dios? Los benditos. Los benditos. Entonces, un bendito es un heredero legal. En este caso, ¿heredero de qué? Del reino del Señor, del reino del eterno Dios. Y la diferencia con el maldito es que no será heredero, perdón. Por eso dice en el 41, si nosotros saltamos allí al versículo 41 de Mateo 25, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, porque así como les hablará a los de la derecha, les dirá a los de la izquierda,
apártense de mí. Apártense, es una exclusión, ¿sí? Los aparta. Apártense, apártense, aléjense, ¿sí? Entonces el Señor lo que va a hacer es alejarlos, lo que va a hacer es quitarlos de su presencia. Y por eso encontramos allí esta expresión, ¿sí? Apártense de mí. ¿Qué? Malditos. ¿Y cuál es su lugar? ¿Cuál es el lugar de los malditos? Entonces, si el bendito fue el que se doblegó, el que dobló sus rodillas para vivir conforme a la voluntad del Padre, los malditos son los que no quisieron doblegarse delante de Dios, no quisieron reconocerle, en ningún momento quisieron hacer su voluntad. Entonces dice acá, entonces dirá también los de la izquierda, apártense de mí, malditos, y el lugar que les corresponderá a ellos no será el reino de Dios, sino, dice, apártense, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno, y aquí viene lo triste, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué muchos van a tener que ir a ese lugar? Que fue preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Allí no debería estar ningún ser humano. Allí no debería ir ningún ser humano. ¿Por qué? Porque es un lugar de condenación, porque tanto el diablo, el Satán, y sus ángeles, los que le siguieron, pues ya están condenados. Y ese es el lugar que ellos tienen. Pero lamentablemente, muchos seres humanos, las almas de muchos hombres, van a ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque se dejaron desviar, se dejaron contaminar, se dejaron llevar por el mismo Satán, por el mismo diablo, que los convenció, que los llevó de ser rebeldes, los convenció de ser violadores de la ley de Dios, violadores del mandamiento. Entonces, amados hermanos, es por esto que hay una gran diferencia y aquí entonces viene la situación entre los benditos y los malditos. Entonces, el varón perfecto es el que se va perfeccionando hasta llegar a tal grado de perfección que pueda ser llamado bendito del Padre. De tal manera que en aquel tiempo se le invite, se le llame a ser heredero del reino de Dios. Mire eso. Ese es un bendito. Y por eso el versículo 46 sentencia y dice, e irán estos, los malditos, al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Entonces, miren muy bien esto. Irán estos al castigo eterno, al castigo eterno. Eso es lo que nosotros debemos comprender, ¿no? Es el castigo eterno. Ese castigo que está preparado ¿para quiénes? Para los malditos. Pero los benditos serán recompensados con vida eterna, con vida eterna. Y a esos benditos se les conoce como ¿qué? Justos, como justos. Y recordemos quién es un justo. Un justo es aquel que vive conforme a la justicia de Dios. Claro, se le llama justo a aquel que vive conforme a la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Pues su palabra, su Torá. Entonces un bendito es un justo. Un justo es el que vive conforme a la justicia y la justicia es la Torá de Dios, la palabra de Dios. Esos son los benditos. Y eso, sí, y eso es lo que se conoce como un varón perfecto. Entonces, por eso, en el capítulo 37 del libro de los Salmos, donde estamos haciendo todo este estudio sobre como síntesis, como conclusión, sobre el varón perfecto, por eso dice, en cuanto a sus benditos, los benditos de él, ellos heredarán. ¿Qué heredarán? ¿Qué nos enseñó el Mesías que heredarán? El reino de Dios.
Pero los malditos por él serán cortados. ¿A dónde serán cortados y a dónde serán lanzados? ¿Sí? Pues a la condenación, al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego, al fuego. Entonces observen este contraste, esta diferencia. Sigamos al versículo 23 del capítulo 37 del libro de los Salmos. Dice, por tanto, por Yahweh son afirmados los pasos del humano. Por Yahweh son afirmados los pasos del humano, de aquel en cuyo camino él se complace. ¿De cuál humano? ¿De cualquier humano? No, de aquel en cuyo camino él se complace. Entonces mire que allí en Salmos 37 se va a hablar de manera genérica, ¿sí? Haciendo una referencia de, digamos, como de cualquier ser humano. Entonces, el llamado, obviamente, aquí es para todo ser humano. El llamado es para toda persona. Eso es lo que el Señor hace. O sea, el llamado no es solamente para unos cuantos, sino para todos los que quieran responder a ese llamado. Entonces, allí se está hablando de esta condición, ser humano. Aunque dice acá, por Yahweh son afirmados los pasos del humano, de aquel, pero ¿de cuál humano? De aquel en cuyo camino él se complace. De aquel en cuyo camino él se complace. Entonces, no es de cualquier ser humano. Es de aquel cuyo camino él, el eterno Dios, se complace, tiene esa aceptación de parte de él. O sea, el eterno Dios tiene aceptación de aquella persona. Entonces, los caminos de nosotros, nuestros pasos, van a ser siempre afirmados mientras nosotros les seamos de olor grato a él. Mientras que nosotros vivamos para complacerle, para vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su deseo, que es la palabra que incluso aparece allí. La palabra jafetz, que en hebreo es voluntad o deseo. Les voy a escribir acá para que la tengan ustedes allí en cuenta, ¿sí? Permítanme un momento. La palabra jafetz, ¿sí? La palabra jafetz, que significa voluntad, significa deseo. De hecho, cuando se habla de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, se usa esta palabra, ¿sí? Jafetz, que es la voluntad. En algunas Biblias dice, por ejemplo, en Reina Valera, voy a verificar acá, dice, y aprueba su camino. La palabra jafetz, ¿sí? Está allí como aprobar, ¿sí? Aquí yo la estoy traduciendo como complacerse, ¿sí? De aquel en cuyo camino él se complace, es decir, siente buena voluntad, buen deseo hacia la persona. ¿Por qué? Porque la persona está haciendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su deseo. Y eso es un varón perfecto, uno que siempre busca complacer al eterno Dios. Dice acá versículo 24, aunque caiga, no quedará postrado, porque Yahweh lo sostendrá en su mano. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Yahweh lo sostendrá en su mano. Entonces, en algún momento, el justo, el varón perfecto, el bendito, puede llegar a caer. Sí, nosotros tenemos tropiezos. Y no quiere decir que como hijos de Dios, como benditos de Dios, como justos de Dios, pues no tengamos en algún momento un tropiezo. Pero precisamente si nosotros estamos vinculados a trabajar continuamente en la búsqueda de la estatura del varón perfecto, si nosotros siempre estamos trabajando en querer lograr esa estatura, pues en el momento de caída,
el Señor no nos dejará a nosotros caídos, no nos va a dejar postrados, no nos va a dejar allí en esa condición, sino que con su mano poderosa nos sostendrá. Dice, porque Yahweh lo sostendrá con su mano. Entendemos, amados hermanos, que el eterno Dios siempre tendrá su mano extendida. De hecho, podemos decir que Yeshua es el brazo de Dios. Es la mano de Dios extendida a favor del hombre. Y vemos a Yeshua de esa manera porque pues Él es nuestra salvación, de quien nosotros nos tomamos. Yeshua es el brazo extendido, es esa mano extendida de parte del Padre Eterno para sacarnos de nuestra maldición, de nuestro pecado, de nuestra muerte y podernos dar a nosotros vida eterna. Entonces, por eso dice, aunque caiga, no quedará postrado, porque Yahweh lo sostendrá en su mano. Entonces nosotros podemos llegar a caer, o sea, un justo puede llegar a caer, uno que está trabajando en cada día, poder crecer hasta la estatura del varón perfecto. Sí, en algún momento nosotros podríamos llegar a tener una caída. Eso no significa entonces que por eso vamos a perder nuestra salvación o vamos a perder nuestra parte en el reino de los cielos, vamos a dejar de ser herederos del eterno Dios, vamos a dejar de ser benditos. Una situación de una caída, el Señor nos permitirá levantar, pero una cosa es caer y otra cosa es volverse atrás. Es muy diferente. Eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando alguien cae, el propósito es que esa persona se levante. Pero otra cosa muy diferente es cuando la persona decide volver atrás. Porque ya no se trata de una caída, sino de una decisión que toma la persona de dejar todo, de echar por la borda, echar de sí, de su vida, todo lo que el eterno Dios ha venido haciendo, todo ese propósito divino en su vida, y lo deja a un lado para volver atrás, es decir, para volver a tomar la condición que tenía. Y allí es que nosotros tenemos que ver bien la diferencia. Entonces, ustedes y yo somos susceptibles al error, somos susceptibles a una caída. ¿Y qué se espera en medio del error, en medio de la caída? Pues que del error aprendamos y reconozcamos nuestro error. Y si hay que resarcir, pues lo hagamos. Y si hay que pedir perdón, pues que lo hagamos, obviamente, y que reconozcamos nuestro error. Eso es la caída o es el error. Pero otra cosa muy diferente es volverse atrás con una decisión de no querer seguir caminando conforme a la palabra de Dios, de no querer seguir caminando de acuerdo a la instrucción divina, de acuerdo a lo que el eterno Dios ha trazado. Esto es muy diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Y dice aquí, joven fui, dice el salmista, y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni a su simiente que suplique por pan. No he visto justo, o sea, el justo, aquel que busca en todo momento vivir de acuerdo a la justicia de Dios, no quedará desamparado. Y esa es la esperanza que tiene el justo. Y el justo es aquel que vive conforme a la palabra del eterno Dios. El justo es aquel que hace de acuerdo a lo que el eterno Dios ha trazado en su palabra. No olvidemos esto. Por eso en la carta a los Romanos, capítulo 2, nosotros tenemos que estar continuamente recordando esto. Este texto tal vez lo han escuchado muchas veces, pero lo debemos recordar. Dice el capítulo 2, versículo 13, en Romanos 2, 13, dice, porque no son meramente los oidores de la Torá, de la ley, los justos delante de Dios. No son los que son oidores, meros oidores,
de la Torá, de la ley, los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley, hacedores de la ley. Y un verdadero justo, un varón perfecto, es un hacedor, sino los hacedores de la ley, los hacedores de la Torá, esos serán declarados justos, serán justificados. Ser justificado es ser declarado justo. En algunas Biblias dice, serán justificados. Cuando se dice que alguien es justificado es porque ha sido declarado como justo, como justo. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos entender que los hacedores de la ley. Entonces, un varón perfecto es un hacedor de la ley. Un bendito del Padre Celestial es un hacedor de la ley. Ese es un justo. Entonces, ¿a quién se llama justo? Al hacedor de la ley. Si nosotros somos hacedores de la ley, entonces seremos justos delante de Dios. Y por eso, allí donde estamos, en el capítulo 37, versículo 25 de Salmos, dice, joven fui y he envejecido. Es decir, durante toda mi vida he visto una cosa, que ningún justo ha sido desamparado. ¿Quién no será desamparado? El justo. Ni su simiente suplicará por pan. Entonces, si nosotros vivimos conforme a la justicia de Dios y enseñamos a nuestra simiente, a nuestras generaciones, a vivir conforme a la justicia de Dios, pues tendremos allí esa grande bendición, que no seremos desamparados, no quedaremos por fuera del amparo del eterno Dios. Versículo 26 dice, en cambio, en todo tiempo tiene compasión y presta, y su simiente es para bendición. Entonces mire que el justo, ¿sí?, no será dejado sin amparo, o sea, no quedará en el desamparo, sino que en todo momento, dice, tendrá compasión y prestará, y su simiente será ¿para qué? Para bendición, para bendición. Entonces, la simiente de la cual se está hablando es la simiente del justo. Es esa simiente que viene a través de Abraham. Obviamente es la simiente que llega a todo su clímax en el Mesías, porque el Mesías es esa simiente y dice que será para bendición. O sea, la simiente es bendición y es para bendición. Es bendita, es bendición, es bendita porque ha sido tomada, ha sido reconocida como hija de Dios, esa simiente. Y no solamente ha sido reconocida como hija de Dios, sino que la misma simiente va trayendo bendición a otros, ¿sí? Para que otros se integren, para que otros se vinculen a la bendición. Es decir, otros sean vinculados al hecho de ser tenidos como hijos de Dios. Y sigue diciendo allí el texto que estamos leyendo, el versículo 30. Perdón, me salté aquí. Versículo 27. Dice, apártate de lo malo y haz lo bueno, y tendrás una morada por la eternidad. Apártate de lo malo y haz lo bueno. Esa palabra apartarse allí, pues es hacer una brecha. Es ir haciendo, ir trazando una distancia. Y cada vez la distancia con lo malo debe ser mayor. Debe ser mayor. Por eso dice, apártate de lo malo. Pero haz ¿qué? Lo bueno. Entonces, lo bueno se hace. Lo bueno se ejecuta.
Lo malo debemos apartarnos, distanciarnos. Y recordemos, amados hermanos, que en las Sagradas Escrituras lo malo, sí, que es contrario a lo bueno, lo malo es cuando nosotros no vivimos conforme a la Torá. Porque lo bueno es vivir de acuerdo a la Torá. Entonces, cuando se habla de lo bueno, en realidad se está hablando de la Torá. Eso es lo que nosotros debemos entender y que eso, por favor, nos quede totalmente claro. Cuando se habla de lo bueno, se está hablando literalmente de la Torá. Entonces, la Torá tiene que ver con lo bueno. Siempre, siempre la Torá tendrá que ver con lo bueno. Lo bueno. ¿Qué es la Torá? La Torá es lo bueno. Lo bueno. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando en la Biblia se habla de lo bueno, es una referencia a la Torá. Por eso el apóstol Pablo, hablando de que como la Torá es santa, entonces el apóstol Pablo dice, como la Torá es santa, entonces el mandamiento, pues ¿cuál mandamiento? El mandamiento de la Torá, porque la Torá contiene los mandamientos, el mandamiento de la Torá es santo, justo y bueno. Es santo, justo y bueno. Entonces, cuando en la Biblia se habla de lo bueno, se está hablando acerca de la Torá. Y cuando se habla de lo malo, se está hablando lo contrario. Es decir, se está hablando de aquello que no es conforme a la Torá, de aquello que es contrario a la Torá. Entonces, por eso dice allí el texto, apártate de lo malo. Entonces, nosotros debemos crear una distancia, una brecha con lo malo, con lo malo. Debemos generar una brecha. Y mientras más nosotros vivamos de acuerdo a la Torá, vamos a tener un mayor crecimiento como varón perfecto, pues más nos vamos a distanciar de lo malo y nosotros estaremos haciendo lo bueno. Entonces, a medida que hacemos lo bueno, nos distanciamos de lo malo. ¿Cómo distanciarnos de lo malo? Pues haciendo lo bueno. Por eso dice, apártate de lo malo, pero haz lo bueno. Entonces, ¿cómo nos apartamos de lo malo? Pues haciendo lo bueno, es decir, viviendo conforme a la Torá. ¿Qué se nos garantiza cuando nosotros vivimos conforme a lo bueno, que es la Torá? Dice, y tendrás una morada por la eternidad. Claro, esa morada es nuestra herencia, nuestra heredad. Y tendrás una morada por la eternidad, es decir, una morada eterna. Se nos está a nosotros prometiendo una morada eterna, amados hermanos. Una morada de bendición, una morada de gracia, de gloria. Algunas Biblias dicen, apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Pero en realidad, cuando nosotros vemos el texto hebreo, el texto hebreo nos habla de morar, morar eternamente, de una morada eterna. Se nos habla de esa morada, ¿sí? Allí literalmente la palabra que se usa, sí, en el texto hebreo es morada, y se nos habla una morada para siempre, como dicen algunas Biblias, ¿sí? Usa la palabra olam, que significa eternidad, ser eterno, eterno, eterno. Entonces, sigue diciendo el Señor allí a través de su palabra, versículo 28 del Salmo 37. Porque Yahweh ama el juicio y no desamparará a sus piadosos. Por la eternidad serán guardados, mas la simiente de los malvados será cortada. ¿Qué es lo que ama el Señor? Dice que Él ama ¿qué? El juicio. Porque Yahweh ama el juicio. Literalmente, la palabra que aparece allí habla del decreto, de lo que ha sido decretado. ¿Sí? La palabra mishpat, para que ustedes siempre la tengan en cuenta. Lo voy a colocar aquí. La palabra mishpat, que es que mishpat tiene que ver con el decreto, ¿sí? Lo decretado.
el decreto o juicio, ¿sí? O juicio. El juicio de Dios siempre será conforme a lo decretado, a lo que está escrito. Entonces, dice allí el salmista, por eso él dice, porque Yahweh ama el juicio. Ahora, el juicio o decreto siempre se hará conforme a su palabra, a su Torá. O sea, porque ¿cuál es cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la, la, la legislación de Dios? La constitución de Dios. Pues su palabra, su Torá. Entonces, por eso dice, Yahweh ama el juicio y no desamparará a sus piadosos. Entonces, si Yahweh ama el juicio, es decir, ama el decreto, ¿por qué nosotros damos por caduca la ley de Dios? Si Dios lo ama, ama el decreto. Dentro de la ley es que encontramos nosotros los decretos de Dios. Porque Yahweh ama el juicio y no desamparará a sus piadosos. El piadoso es aquel que se comporta conforme a lo que está establecido. Ese es un piadoso. Un piadoso. Lo contrario al impío. Entonces, el piadoso es aquel que vive de acuerdo a lo que está establecido, en este caso por el eterno Dios. Entonces, por eso dice, no desamparar a sus piadosos, es decir, a aquellos que se comportan conforme a la Torá. Por la eternidad serán guardados. Entonces, ¿en dónde estará nuestra protección, nuestro resguardo? Pues en la eternidad, en lo eterno. Allí está nuestra bendición. Allí está nuestro refugio. Allí está nuestra seguridad. Mas la simiente de los malvados será cortada. Y vuelvo y recalco que los malvados son aquellos que viven conforme a su propio deseo y no de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso que la conocen. Porque el malvado tiene como condición el que tiene cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero pues, sin embargo, ha decidido no vivir de acuerdo a esa palabra. Versículo 29 dice, los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. Mire, nuevamente, ¿quiénes? Los justos. Entonces, ¿quién es un justo? El que vive conforme a la justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues la Torá de Dios. Entonces, el justo, el justo es el que vive de acuerdo a qué? A la justicia. ¿Ok? Y la justicia, ¿qué es? La Torá. Es la Torá. Entonces, el justo es el que vive de acuerdo a la justicia y la justicia es la Torá. Entonces, cuando dice los justos poseerán la tierra, heredarán la tierra, pues está hablando de esa calidad de benditos. Porque ¿quiénes son los benditos? Los herederos. ¿Por qué son los benditos los herederos? Porque los benditos son los que son reconocidos como ¿qué? Como hijos de Dios, legalmente. Entonces dice acá, los justos heredarán la tierra y habitarán en ella para siempre. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla según el decreto. Mire eso, ¿cómo habla el justo? De acuerdo al decreto, de acuerdo al juicio, de acuerdo a lo que está establecido. Y nuevamente aparece la palabra mishpat, que es la palabra decreto o juicio. Mishpat, decreto o juicio. Entonces, por eso dice allí la palabra, la boca del justo profiere sabiduría. ¿Por qué? Porque de la Torá es que nosotros tomamos la sabiduría de Dios. Y de la Torá viene nuestra sabiduría, viene nuestro entendimiento, viene nuestro discernimiento de la Torá. Entonces dice, la boca del justo profiere sabiduría. Entonces el justo es el que está hablando siempre conforme a la Torá. Y cuando habla conforme a la Torá, pues está hablando sabiduría, porque de la Torá viene la sabiduría.
y su lengua habla según el decreto. Entonces, la lengua del justo no va a hablar de acuerdo a lo que cree o piensa, a su manera de ver las cosas, como ve las cosas en sí mismo, sino que habla de acuerdo a lo que está establecido en el decreto, que es de lo que habla la Biblia, que es la Torá. Mishpat, el decreto, el juicio. Entonces, un justo siempre se atiene a la justicia de Dios, a la Torá de Dios, al decreto de Dios. Y eso es un varón perfecto, amados hermanos. Versículo 31. Dice, la Torá de su Dios está en su corazón. En ninguno de sus pasos resbalará. Entonces, ¿qué hay en el corazón del justo, de aquel que es un varón perfecto? Pues la Torá de su Dios está en su corazón. Entonces aquí la pregunta es, ¿Yahweh es nuestro Dios? Si Yahweh es nuestro Dios, entonces la Torá de Dios debe estar en nuestro corazón. Por eso dice la Torá de su Dios. ¿Es realmente Él nuestro Dios? Si es mi Dios, yo debo hacerme esa pregunta. ¿Si es mi Dios? La Torá de su Dios está en su corazón. ¿En dónde debe estar la Torá? En el corazón. ¿Por qué entonces mucha gente no quiere vivir conforme a la Torá? ¿Por qué mucha gente dice que la Torá ha sido invalidada, que la Torá ya no está vigente, que la Torá fue descalificada, que la Torá fue abolida, fue abrogada? ¿Por qué tanta gente dice y repite lo mismo? ¿Por qué? Porque no está escrita en su corazón. Si estuviera escrita en su corazón, entonces no dirían eso, sino que más bien buscarían hacer conforme a la Torá. Entonces, cuando la Torá se escribe en el corazón, ¿y quién escribe la Torá en el corazón? El Espíritu de Dios. Muy bien. El Espíritu Santo que nos ha sido dado, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos ha sido entregado, es quien escribe la Torá en nuestro corazón. Entonces quiere decir que en nosotros hay Espíritu de Dios. En nosotros está el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Y cuando el Espíritu de santidad está en nosotros, pues lo que hace es escribir la Torá, la palabra de Dios, la ley de Dios en nuestros corazones. Y por eso dice, en ninguno de sus pasos resbalará. Es decir, sus pasos serán seguros. No habrá ninguna clase de duda en sus pasos. Porque a medida que uno, amados hermanos, estudia la Torá y vive conforme a la Torá, los pasos de uno se van afianzando mucho más. Y uno sabe entonces cómo dar esos pasos. Son pasos de bendición, son pasos que demuestran esa confianza en el Señor. Y por eso cuando nosotros tenemos escrita la Torá en nuestro corazón, no debemos temer, porque en ninguno de nuestros pasos resbalaremos. Dice el versículo 32. Acecha el malvado al justo y busca matarlo. Esa siempre será la historia. El malvado siempre estará en acecho del justo y buscará matarlo, buscará destruirlo. Por eso, amados hermanos, ustedes no deben sentir temor. Ustedes no deben en ningún momento extrañarse que lo señalen por estar viviendo conforme a la Torá, que le critiquen por estar viviendo conforme a la Torá. Porque una de las cosas que enfrenta el justo es la acechanza del malvado. Entonces el malvado siempre va a estar allí acechando, buscando tener como destruir, señalando al justo, y querrá su destrucción, querrá su muerte. ¿Cuánta gente quisiera que nosotros dejáramos de vivir conforme a la Torá? ¿Cuánta gente quisiera que vernos a nosotros volviendo atrás y dejando todo a un lado y no continuando en ese camino que se nos ha trazado, en ese llamado que se nos ha hecho? Acecha el malvado al justo y busca matarlo.
Pero Yahweh no lo entregará en su mano, ni permitirá que sea llevado a juicio injusto. Tremendo eso. O sea, que la gente hable, sí, la gente hablará de nosotros. Que la gente nos señalará, sí, muchos nos señalarán por estar viviendo conforme a la ley. A mí, por lo menos en lo particular, me han señalado muchas veces. Incluso me dicen que yo he caído de la ley, perdón, que yo he caído de la gracia, que ya he perdido mi salvación. Incluso me han condenado, porque han dicho que por estar yo viviendo conforme a lo que dice la ley de Dios, entonces que por eso me he caído de la gracia, y al caerme de la gracia, pues sencillamente estoy condenado. Y me han terminado condenando. Y eso es lo que hacen los malvados comúnmente. Pero ¿qué dice la palabra? Pero Yahweh no lo entregará en su mano. No lo entregará en su mano ni permitirá que sea llevado a juicio injusto. Y puede que muchas veces nos juzguen de manera injusta. Sin embargo, cuando dice acá, ni permitirá que sea llevado a juicio injusto, no está diciendo que la gente no va a hablar cosas injustas de nosotros, porque las hablará. De hecho, de mí han dicho muchas cosas, me han señalado, me han dicho que soy un hereje, que estoy judaizando, y han inventado cosas aún de mi vida para dañar mi prestigio, mi testimonio, mi moral. Me han calificado de homosexual, me han calificado de adúltero, me han calificado de ladrón, ¿sí? Incluso un día, hace pocos días, me contaron que llegaron unas personas de la congregación y viajaron de Cali hacia otra región, ¿sí? Distante de acá, muy lejana de acá, aquí mismo en Colombia, pero muy distante, muy lejana. Y allá se encontraron con la sorpresa de que estaban viendo, iban a empezar porque en medio de su viaje, como era de varios días, pues les tomó un Shabbat. Entonces, como las personas que viajaron pues son creyentes, dijeron, bueno, estamos de viaje, pero pues vamos a tener el tiempo de Shabbat. Entonces pidieron permiso, explicaron que ellos guardaban Shabbat y empezaron a ver la transmisión acerca del Shabbat. Y una de las personas que estaba allí, un familiar de las personas que estaban allí, les dijo, ¿ustedes por qué están escuchando a ese señor? Ah, porque él es el pastor de nosotros, donde nosotros nos congregamos y para nosotros es una bendición. ¿Ustedes no saben quién es ese tipo? Ese tipo es un peligro. Ese tipo es un farsante, es un mentiroso. Y mire lo que les dijo. Ese tipo dejó a su primera esposa, abandonó a su primera esposa y a sus hijos. Imagínense. Abandonó a su primera esposa y a sus primeros hijos por irse detrás de la esposa que tiene ahora. Imagínense, o sea, mi esposa que ha sido la única, Yamilet. Se supone entonces que según aquel hombre, yo había abandonado a una supuesta primera esposa que tuve y a unos primeros hijos que tuve por estar ahora con la esposa que está actualmente. Entonces, por eso decía, ese tipo dejó a su esposa, dejó a sus hijos. ¿Usted cómo se le ocurre seguir a un hombre, a un tipo que es capaz de dejar a su esposa y a sus hijos por irse con otra? O sea que se supone que con la esposa que yo estoy ahora, que es mi esposa y es mi única esposa que he tenido en toda mi vida, se supone que yo estoy con ella, pero porque dejé a otra esposa. Imagínense cómo es el enemigo, ¿sí? A donde llegan cosas. Porque el enemigo de alguna manera buscará acechar. Obviamente yo no he tenido ningún otro matrimonio, nunca jamás he tenido otra esposa, no tengo más hijos, la única hija que tuve, gloria a Dios por mi hija Valentina, es la única, no tengo nada más. Y a mí cuando me contaron eso, pues la verdad uno ya está como tan curtido de que se inventen tantas cosas de uno, porque es que dicen tantas cosas de uno, que a mí eso en vez de darme molestia, en vez de molestarme,
a mí me da risa. O sea, eso a mí me suena como si fuera un chiste. Obviamente eso pues no era un chiste, no estaba sucediendo como un chiste, pero pues las personas que estaban allí le dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? Eso no es así. Bueno, pudieron aclararle a la persona que eso era totalmente falso, ¿sí? Y que eso no tenía ningún sustento en la verdad. Pero mire, eso. Entonces, de alguna manera, esto tenemos que entender que de alguna manera, pues siempre nos van a ¿qué? A atacar, nos van a juzgar y van a hablar de nosotros. Pero la Biblia cuando dice acá, ni permitirá que sea llevado a juicio injusto, no está diciendo que la gente no vaya a hablar mal de nosotros y vaya a decir cosas injustas de nosotros. Lo que está diciendo es que no permitirá que sea llevado a un juicio injusto, es decir, que el día de mañana cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, el juicio que se nos haga delante del eterno Dios no va a ser un juicio injusto, porque se abrirán los libros. Y a partir de esos libros, si nosotros vivimos conforme a la justicia de Dios, entonces seremos juzgados bajo un juicio justo y seremos vistos como justos delante de Dios y recibiremos la recompensa, recibiremos de parte del Señor la bendición. Y por eso sigue diciendo acá, espera en Yahweh y guarda su camino y te exaltará para que poseas la tierra. Y cuando los malvados sean cortados, tú lo verás. Tremendo. Tú verás, tú serás testigo cuando todos los malvados sean cortados. Cuando el Señor le diga a los malvados, apártense de mí, malditos. He visto cómo el malvado se enaltece y se extiende como el árbol nativo frondoso. Pero uno pasa junto a él y aquí ya no está más. Lo busqué y no fue hallado. Así será, los malvados dejarán de ser. Podrán verse como árboles grandes y frondosos, pero algún día dejarán de ser. Y dice acá, por tanto, considera al íntegro, al perfecto, considera al íntegro, al perfecto, y mira al justo, porque hay un futuro para el varón de paz. Considera al íntegro, al perfecto, al íntegro. Recuerda que estamos hablando del varón perfecto. Y mira al justo. O sea, nosotros tenemos que entender eso, que el íntegro y el justo tendrán un futuro. Por eso dice, porque hay un futuro para el varón de paz. Es decir, el varón de Shalom, el varón que se pone a paz con Dios. Entonces, un varón perfecto es uno que se pone a paz con él, que pone a paz con Dios, que está a paz con el eterno Dios. Eso es un varón perfecto, un varón justo, un varón de paz. Eso es. Pero los rebeldes serán todos destruidos de una. Al final los malvados serán cortados. Cuando se les diga, apártense de mí, malditos. La salvación de los justos es de Yahweh. Él es su fortaleza en tiempo de angustia, dice la palabra. Yahweh los ayudará y los librará. Sí, los librará de los malvados y los salvará porque se refugiaron en él. Entonces, amados hermanos, aquí a través de este Salmo 37, como lo hemos dicho, pues hemos podido ver la gran conclusión, la síntesis de lo que es el varón perfecto. El varón perfecto o íntegro, como está ahí en el versículo 37 del capítulo 37, debe ser considerado y por eso se nos manda a ver al varón, al íntegro y al justo. ¿Por qué? Porque el íntegro, el perfecto, que es un justo, el perfecto que es un justo, es el que tendrá un futuro verdadero, un futuro, un porvenir de paz, de shalom. ¿Por qué? Porque estará a cuentas con Dios, porque el shalom de Dios es estar a cuentas con Él. Y nos ponemos a cuentas con Dios cuando vivimos conforme a su Torá. Entonces el varón perfecto, el varón justo, es aquel que vive conforme a la Torá para poder estar a paz con Dios. ¿Y qué sucederá con los rebeldes?
con los que se rebelan contra Dios y no quieren vivir conforme a su Torah y no quieren tener ese shalom, serán al final destruidos. ¿Cómo serán destruidos? Serán cortados, es decir, serán expulsados de la presencia de Dios al fuego preparado para el Satán, para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que la Biblia está mostrando. Y por eso dice la palabra que el eterno Dios ayudará y librará a los justos. Sí, a los justos Él los librará. A los justos los salvará, mas no así con los malvados. Y los justos, los perfectos, serán salvados y librados porque se refugiaron en Él. Entonces, refugiarse en el Señor significa vivir conforme a su palabra, conforme a su Torah. ¿Quieres que el eterno Dios sea tu refugio, tu salvación, tu libertad? Pues vive conforme a sus mandamientos, vive conforme a su Torah y por tanto, Él te librará, dice la palabra. Entonces, refugiémonos en el Señor, viviendo conforme a su Torah, viviendo conforme a su palabra. De eso se trata, amados hermanos, el varón perfecto. De eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando, así como hemos visto acerca del varón perfecto. Entonces espero, amados hermanos, que ya este concepto del varón perfecto haya quedado bien entendido para nosotros en cuanto a la línea de la enseñanza que venimos trayendo del apóstol Pablo y la ley. Pero vamos a dejar hasta acá y obviamente continuaremos, si el eterno Dios lo permite, en un próximo estudio bíblico en Shabbat, ¿sí? Vamos a seguir viendo qué es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Vamos a dejar hasta acá. Si esta palabra para ustedes ha sido de bendición, ha sido un reto, un desafío, pues le pido por favor que primeramente le den me gusta al video de YouTube y luego lo compartan a través de sus redes sociales. Haga esto, por favor, ¿sí? Allí, a conciencia, en esa conciencia que todos debemos de tener, de compartir el evangelio. Y una de las maneras efectivas, eficaces de compartir el evangelio es a través de las redes sociales. Millones y millones de personas están conectadas continuamente a las redes sociales. Y allí una palabra podrá llegarles, ¿sí? Y si usted comparte y le da me gusta y comparte, pues lo que usted va a hacer es que va a darle la oportunidad a alguien de escuchar una palabra que posiblemente va a transformar su vida, va a cambiar su vida para siempre y lo va a librar de la condenación eterna para que la persona pueda ir a salvación eterna. Amén. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión por primera vez, por favor, comuníquese con nosotros al número que aparece en su pantalla. Si usted vive fuera de Colombia, más 57 es el código de área de Colombia, para que lo tenga en cuenta. Nosotros estamos en Cali, en la ciudad de Cali, Colombia. Entonces tenga en cuenta eso. Si usted se encuentra en Colombia, sencillamente pues el número es 301-201-6600. Pero si vive fuera de Colombia, le tiene que añadir el más 57. Escríbanos. Díganos quién es usted, de qué ciudad, de qué país es. Si tiene una petición, la puede colocar allí y nosotros nos estaremos colocando en contacto con ustedes. Para nosotros es de mucha importancia poder entrar en contacto con ustedes en el nombre del Señor. Y no se olviden de visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Allí pueden encontrar todo acerca de nuestro ministerio y tienen la oportunidad de inscribirse a nuestras escuelas de formación ministerial. A través de nuestras escuelas ustedes reciben una formación de estudio bastante profundo en las Escrituras. Estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Si ustedes están viendo este estudio en este momento es porque les interesa profundizar en las Escrituras. Así que no lo piense, son gratuitas. Inscríbase, entre a nuestra página web e inscríbase a las escuelas en donde recibirá formación totalmente gratuita para estudiar las Sagradas Escrituras de manera profunda. Y usted entonces añadirá un conocimiento profundo a su vida, un conocimiento de la palabra de Dios, un conocimiento de vida. Amén. Bueno,
Amados hermanos, les agradezco inmensamente por la oportunidad que me dan de poder llegar hasta sus casas a través de esta transmisión. Deseo que ustedes continúen teniendo un Shabbat bendecido en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom.